Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la tercera y última parte de La muerte viaja en el metro, un relato de mi propia autoría, el cual redacté para su entretenimiento, aunque claro, como siempre les digo, el que busca la verdad puede encontrarla en todas partes, aunque se trate de un relato de ficción. Antes de comenzar con el relato de esta noche, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos. También pueden dejar un apoyo para el canal con el botón de supergracias o convertirse en maestres de la oscuridad en la sección de comunidad del canal para que podamos realizar cada vez más videos para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a la tercera y última parte de este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. La muerte viaja en el metro, parte 3. Después de apreciarlo durante unos cuantos minutos, me percaté que aquel cuerpo que estaba enfrente de mí tenía una extraña costura a lo largo de su cuerpo. Aquella costura estaba en su costado izquierdo, y cuando vi cómo se movía e interactuaba con los demonios, me pude percatar que era uno de ellos, el que estaba dentro de aquel cuerpo, porque por momentos hablaba un extraño español, y por otros, cuando se desesperaba, hablaba con ellos en su misma lengua, la cual era una lengua oscura y aberrante. Cuando tomé el 100% de mi conciencia, entendí claramente, por el poco español que hablaban y por su lenguaje corporal, que algo había salido mal en su experimento, tal como Aurora me lo había contado. Mediante la observación, pude intentar entender cuál podría ser su error, ya que a primera vista, aquel cuerpo que habían clonado era idéntico a mí, a excepción de la extraña costura, aunque con el paso de los minutos, pude notar que sus ojos retomaron el color rojo, de los ojos de los demonios, así como varias partes de su piel, donde poco a poco se comenzaron a marcar una serie de extrañas escamas. Después de discutir durante varios minutos, uno de los demonios me sacó de la cámara, tratándome de una forma más violenta de como me habían tratado anteriormente, y tras pegarme varias veces mientras estaba tirado en el piso, sentí un fuerte golpe en mi nuca, el cual hizo que perdiera el conocimiento al instante. Tras un periodo de oscuridad, donde prácticamente no recuerdo nada, volví a abrir los ojos, poco a poco, con bastante dificultad por el golpe y por la desnutrición y deshidratación que había sufrido. Y cuando logré abrir los ojos en su plenitud, noté que estaba en un lugar horrible, el más horrible dentro de aquel mundo subterráneo. Se trataba de un tipo de fosa común, donde había cientos de cuerpos humanos reales y otros de goma, pero fueran naturales o creados, todos emitían un olor asqueroso, el cual hizo que vomitara varias veces, aunque obviamente no arrojaba casi nada. Tardé varios minutos en poder soportar la peste de aquel lugar, evitando desmayarme en varias ocasiones, no solo por el olor, sino por la impresión de haber visto todos esos cuerpos tirados ahí, como si no representaran nada para ellos, más que una vil basura. En ese sitio estuve un par de días, esta vez sin comer absolutamente nada, porque me negaba a ingerir lo que tenía a mi alrededor, y en ese lugar de oscuridad no había agua, ni luz, ni esperanza. Después de lo que imagino fueron 2 días, volví a escuchar la voz de Aurora, quien me dijo: «Lo lograste, saldrás de aquí, pronto sabrás de mí, ya falta poco, pero recuerda, no pierdas la fe». Tras escucharla, comencé a llamarla por su nombre varias veces, gritándole que saliera de donde estuviera para que me diera algo de tomar o de comer, pero ella nunca salió. En ese lugar no la volví a ver, y después de escuchar su voz, a lo lejos, escuché que una enorme puerta se abrió. Al abrirse, dejó entrar una cegadora luz roja, de la que salieron los 4 demonios que me habían encontrado en el exterior, liderados por su jefe,
el asqueroso ser que había cambiado mi vida para siempre. Cuando se acercaron, me golpearon nuevamente, para posteriormente arrastrarme en el mar de cuerpos inertes en el que me encontraba. Cuando salimos, me dieron el último paseo a rastras a través de aquel asqueroso mundo subterráneo, en el que vi nuevamente a las repugnantes esculturas que les describí anteriormente, pero en el camino que tomamos aquella vez, pude ver una escultura más, la cual me dejó sin palabras, porque se trataba de una deidad que es adorada por millones de personas en nuestro mundo. Pude identificarla, porque aunque tenía ciertas diferencias, prácticamente se trataba de la misma personificación, solo que la que estaba en el mundo subterráneo era más asquerosa, aberrante y transgresora. Después de unos cuantos minutos, en los que la piel de mi cuerpo se raspó casi por completo, llegamos nuevamente a la estación de tren, a la que llegué desde un inicio, y sin decir una palabra más, los demonios me arrojaron en un vagón, infestado de varios cuerpos inertes, humanos y creados, para después dar una orden al chofer de aquel horrible vagón para que avanzara y junto a esa podredumbre pudiera dejar por fin a aquel horrible infierno. El camino de regreso al mundo exterior fue largo y tortuoso. En más de un par de veces caí dormido del cansancio, pero no podía bajar mucho la guardia, porque los túneles en los que viajábamos estaban llenos de seres asquerosos, los cuales no puedo identificar porque no se parecen a nada de lo que yo conozca en nuestro mundo. Eran semihumanoides, con la piel blanca como la leche, pero con una cabeza parecida a la de los perros. Estos animales se subieron varias veces al vagón, de donde sacaban, con sus enormes hocicos, a algunos de los cuerpos que iban ahí. Yo solo me defendía con un viejo trozo de madera y con las partes desmembradas que encontraba a mi alrededor. Después de aquel viaje por el interior de la Tierra, a lo lejos alcancé a ver nuevamente la luz de la luna. En ese momento creí que se trataba de un sueño, que realmente yo había muerto en aquel lugar, pero mientras más nos acercábamos a la luz de la luna, tuve la certeza de que aquello era real, por el olor del aire puro y por la tierra mojada. Al llegar a lo que parecía ser una estación de tren rudimentaria, salió el chofer de aquel vagón y jalando una palanca hizo que éste se volteara, dejando caer a todos los cuerpos en ese lugar, en donde yo también estaba. Por el miedo de toda aquella situación, estuve varios minutos debajo de todos esos cuerpos, poniendo toda la atención posible para escuchar cuando el vagón partiera, para regresar al infierno de donde había salido. Y cuando eso ocurrió, me quité los cuerpos de encima y tambaleando por la debilidad de mi cuerpo, comencé a trepar como pude entre las piedras, siguiendo la luz de la luna. Cuando subí unos cuantos metros, llegué a lo que parecía ser una cueva infestada de murciélagos, y después de caminar entre sus desperdicios, por fin pude regresar al mundo que conocía y en el que había nacido. Lo que sucedió después de salir a la superficie, intentaré resumirlo a medida de lo posible, porque a esta altura fueron muchas cosas y la mayoría de ellas son difíciles de entender para mí. Primero, cuando salí, comencé a comer lo primero que encontré, lo cual en su mayoría fue pasto y agua, mucha agua de un pequeño arroyo que estaba cerca de la cueva. Después de retomar un poco de fuerzas, caminé en dirección al sur, hasta que pude escuchar el ruido de los autos, y siguiéndolo, llegué a una carretera, donde pedí ayuda a los automovilistas del lugar, pero obviamente ninguno de ellos se quiso detener, y no los culpo, porque si yo estuviera viajando con mi familia, tampoco me hubiera detenido para levantar a un hombre sumamente flaco, sucio, descuidado y con el cuerpo semidesnudo, lleno de cicatrices. Pero Dios existe, y Él puso en mi camino a un chofer de una camioneta de redilas que transportaba mangos, quien sí se detuvo y tras hacerme varias preguntas, me dio la chamarra que llevaba puesta y me permitió viajar en la cabina junto a él. En el viaje
me enteré que me encontraba en un pueblo de la Sierra de Oaxaca, cerca de un lugar llamado la Cueva del Diablo, según lo que me dijo Eleazar, el hombre que me había ayudado. Y es que, según él, decidió ayudarme porque me encontró cerca de aquella cueva, donde me dijo que han encontrado varios cuerpos de personas, en su mayoría mutilados, sin ojos y sin cuero cabelludo, pero que de vez en cuando se encontraban personas como yo, las cuales claramente habían sido violentadas. Él me preguntó qué me había pasado, pero yo preferí mentirle, diciéndole que todo había sido obra de los maleantes del lugar, porque claramente no creería una sola palabra de lo que viví, aunque eso sí, lo que llamó mi atención fue que me contó que según los habitantes, esa zona era conocida por su alta actividad paranormal, donde ellos aseguran que se aparecen nahuales, brujas y vampiros, pero yo sé perfectamente cuál era la verdadera identidad de aquellas monstruosidades, aunque de nuevo no se lo iba a decir, porque después de mi experiencia sé que no todos están listos para escuchar este tipo de verdad. Cuando llegamos a su casa, donde ofreció hospedarme, me quedé prácticamente helado al ver que en un calendario que colgaba de una de sus paredes aparecía una fecha muy posterior a la última fecha en la que yo había estado consciente, porque según el calendario, yo había estado en aquel mundo subterráneo durante más de 3 años, cuando debajo sentí que a lo más había pasado solamente una semana. Después de varios días, gracias a la ayuda de Eleazar, pude regresar a la Ciudad de México, donde tenía el objetivo de ir directamente a mi casa para explicarle todo lo sucedido a mi esposa, porque después de ver todo el tiempo que había pasado en el mundo exterior, no quise llamarle por teléfono, porque no sabía qué tanto había pasado en su vida y en la de mis hijas. Cuando llegué al domicilio, esperé a que anocheciera para acercarme a la puerta, esperando que las niñas ya estuvieran dormidas y que solo pudiera hablar con mi esposa. Y así lo hice. Cerca de las 11:30 de la noche, toqué el timbre, y después de 2 intentos más, por fin me abrieron. Y cuando la puerta se abrió, dentro de la casa, junto a mi esposa, estaba yo, o mejor dicho, aquel hombre de goma que había visto en el mundo subterráneo, quien al verme comenzó a insultarme de todas las formas posibles, amenazando con llamar a una patrulla si no me iba de ahí. Pero el peor dolor fue ver la mirada despreciativa de mi esposa, quien no pudo reconocerme con mi descuidado aspecto y quien apoyaba firmemente a quien ella pensaba que era yo. Esa vez no pude hacer nada más que irme corriendo y llorando de aquel lugar. En los días, meses y años siguientes, aprendí a vivir en este mundo como una persona de la calle, ya que me había sido arrebatada mi identidad y mi vida, y de un momento a otro me convertí en un fantasma para la sociedad. Al principio, espié varias veces a mi esposa y a mis hijas, ideando varios planes para contactarlas y decirles la verdad, pero después de pensarlo y de ver cómo convivían con aquel usurpador, decidí rendirme y poner mi atención en otro lado. Un par de años después, mientras pepenaba en las respiraderas de unas alcantarillas de la ciudad, tuve la fortuna de encontrarme una vez más con Aurora, quien me dijo que había estado siguiendo mis pasos en la oscuridad después de que abandoné el infierno subterráneo. En esa plática me contó más de su vida y me explicó cómo ha usado los túneles fallidos que los mismos demonios construyeron en la antigüedad para moverse entre su mundo y el nuestro. También me contó que los demonios no solo usan los túneles del metro para secuestrar a las personas, sino también otra serie de cuevas, las cuales se ubican por todo nuestro país y las que suelen ser llamadas como cuevas del diablo o puertas del inframundo por las personas comunes. Después de esa plática, he seguido en contacto con ella a través de distintas formas. La mayoría de ellas es a través de mensajes escritos que me hace llegar al exterior, porque al vivir tanto tiempo debajo de la tierra, le es difícil resistir la luz y el calor del sol. En esos mensajes me ha explicado más sobre la existencia de estos seres
y me ha enseñado a reconocerlos, aunque traigan los cuerpos humanos clonados más perfectos para ellos. Y en este sentido, debo decirles que hay más de ellos entre nosotros de los que ustedes se imaginan, y están metidos en prácticamente todos los niveles sociales. En la actualidad, con la ayuda de Aurora, intentamos salvar a la mayor cantidad de personas de sus garras, alejándolas de las zonas y de los horarios donde estos demonios suelen aparecer, ya sean estaciones del metro, cuevas o alcantarillas, y sobre todo a altas horas de la noche, que es cuando estos seres se hacen más presentes, porque es cuando tienen más fuerza para caminar en nuestro mundo y hacer de las suyas. El objetivo de contarles todo esto es para que estén más atentos en este mundo, porque el mal camina junto a nosotros en varias formas que ni siquiera podríamos imaginar, y para que estén atentos con los humanos sin alma que ya caminan entre nosotros, porque suelen alimentarse de nuestra energía, específicamente de nuestro miedo y nuestra negatividad. Pero sobre todo, pongan atención a los relatos y sucesos que ocurren a altas horas de la noche, en el metro, porque este es el punto de contacto favorito de estos seres, de los demonios de la muerte, con quienes seguramente ya viajaste, o con quienes posiblemente te encuentres en algún momento de tu vida, pero lo importante es que nunca viajes en un andén solo por la noche y que siempre mantengas tu energía positiva para que nunca puedan acercarse a ti y que te pase una pesadilla semejante a la que yo viví. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Cuéntenme, ¿qué les pareció el desenlace de esta historia? ¿Les gustó? ¿Descubrieron las conexiones del relato con otros temas? Espero que sí, pero sobre todo, espero que se hayan divertido o entretenido con él, porque a partir del siguiente video, retomaremos los relatos reales de nuestros suscriptores, los cuales les puedo adelantar que seguramente los dejarán sin sueño durante la noche. Recuerden que si ustedes tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios o a manera de mensaje directo a través de nuestro grupo de Facebook o al correo letrasdeloscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, pueden hacerlo a través del botón de supergracias en YouTube, convirtiéndose en Maestres de la Oscuridad en el botón de comunidad, o simplemente dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video contándome en la sección de comentarios sobre qué temática les gustaría que fueran las siguientes tandas de relatos reales de terror, y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de una galleta. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré y reaccionaré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.